Bueno, y antes de continuar con la presentación, quiero hacer una breve encuesta rápidamente. Voy a hacerla con la herramienta que utilizamos ahorita, con Mentimeter. Entonces, en el chat de esta sala van a encontrar el enlace de la página en donde pueden ingresar. Y voy a compartir nuevamente mi pantalla. Por favor, me informan si están viendo mi pantalla. Vale, gracias. Bueno, ya les compartí entonces en el chat de la sala, les compartí el enlace de la página donde pueden registrar sus respuestas. Vamos a ver, me gustaría conocer, permítame que esté cerrada la participación. Seguridad y salud en el trabajo, terapia ocupacional, ingeniería, diseño de redes, interesante, diseño de redes. Proyectos, muy bien. Bueno, la mayoría son de terapia ocupacional, por lo que veo. Chévere, entonces, muy bien. Listo, hay 15 respuestas. ¿Sí? Y ahora me gustaría saber o conocer de parte de ustedes si han estado cercanos a alguna aplicación o si han conocido alguna aplicación relacionada con la impresión 3D. Tienen ahí un espacio un poco más grande para su respuesta. O de pronto, ¿qué aplicaciones han conocido ustedes relacionadas con la impresión 3D? Si no han conocido ninguna, pueden poner también eso. No ha tenido acercamiento con el tema o con la tecnología. Muy bien, Tinkercad, AutoCAD, chévere. Bueno, dice por acá que he utilizado
Maya también. Maya es un programa de diseño 3D empleado también para modelado de personajes. Se utiliza mucho en el sector de la publicidad, en el sector de los videojuegos, pero también permite hacer formas orgánicas. Sería interesante, por ejemplo, para algunas piezas de tipo, por ejemplo, alguna órtesis, alguna prótesis, una elaboración de prótesis, implantes, ayudas tecnológicas, arte, diseño gráfico. Okay. Vale, muy bien. Listo, conocen aplicaciones de 3D, muy bien. Vale, muy bien. Muchas gracias a los que participaron en la encuesta. Listo, me interesaba conocer un poco sobre sus experiencias, ¿no es cierto? Sobre sus conocimientos del tema ya con relación a la impresión y al modelado, porque es precisamente lo que vamos a ver a continuación. Vamos a empezar a hablar acerca de los recursos que hay en línea y de los programas de modelado que se emplean, ¿no es cierto? Y lo que se puede hacer con cada uno de ellos. Aquí ustedes también van a poder, si están desde sus computadores, pueden explorar las diferentes páginas o los diferentes sitios que les voy a ir mostrando. Y quizás para la siguiente sesión podemos hacer algo más práctico en el que ustedes puedan ir generando un modelo básico en una aplicación en línea que es muy interesante de trabajar, que se llama Tinkercad. Y algunos lo han nombrado. Van a ver que es muy llamativa y puede ser útil en algunas aplicaciones, ¿vale? Lo primero es entender que ustedes pueden generar soluciones en impresión 3D a partir de modelos que ya existen en el mercado, que han desarrollado otras personas, ¿no es cierto? Y que han puesto de acceso público para que todos podamos emplearlos, modificarlos, ¿no es cierto? O aprovecharlos. Y precisamente ese es otro tema interesante con esta tecnología de la impresión 3D y en la comunidad de la impresión 3D. Y es que precisamente es una especie de comunidad abierta en la que se busca dar acceso a la información de manera libre, que todos puedan acceder a la información, que todos puedan acceder a los recursos y a partir de ahí, pues, desarrollar nuevas soluciones. Ese es uno de los principios que ha fundamentado o que ha hecho que la impresión 3D sea también, se haya masificado y aparecen entonces estos sitios en línea en donde ustedes pueden obtener modelos 3D ya listos. El más común, el más empleado es Thingiverse. De hecho, muchos proyectos relacionados con el sector de la salud vienen desde modelos que ya han hecho otras personas y se han ido adaptando. Y recientemente participamos en un proyecto relacionado con una ayuda técnica para una persona con Parkinson y ELA, en donde tiene dificultades para comer. Entonces, encontramos un
dispositivo, bueno, una cuchara para Parkinson precisamente en esta página. Voy a compartirles esta página, el enlace. Luz Ángela dice que no puede ver mi pantalla. ¿Los demás sí la están viendo? Sí, sí se ve perfectamente. Gracias, Valeria. Luz Ángela, ¿me confirma si todavía sigue sin ver mi pantalla, por favor? Vale, voy a dejar de compartir un momento y vuelvo y comparto para ver si ahí sí puedes ver mi pantalla, ¿vale? Listo, Luz Ángela, ahí estoy compartiendo nuevamente. Ok, vale, muchas gracias. Listo, entonces en esta página en Thingiverse ustedes pueden buscar recursos de diferentes aplicaciones. Preferiblemente hagan búsquedas con palabras clave en inglés, ¿no es cierto? Porque son la mayoría de los recursos o modelos que encuentran acá son hechos por fuera de Colombia y ese es el idioma en el que se maneja esta página realmente. Este es desarrollada, el sitio fue desarrollado por la empresa que comercializa las máquinas, pero se ha vuelto un espacio de uso de los diferentes interesados en el tema de la impresión 3D. Como pueden ver, hay diferentes tipos de modelos, ¿no es cierto? Figuras, pero también pueden buscar por una palabra específica. Entonces, el modelo que utilizamos precisamente fue este. Este fue el modelo con el cual iniciamos el proceso de adaptación para la señora que les dijimos, que les digo, estuvimos trabajando el año pasado, bueno, y todavía estamos trabajando con ella, porque gracias al apoyo que hemos tenido con la Universidad del Valle y con la Escuela de Rehabilitación Física, ¿no es cierto?, hemos podido acercarnos a este tema también para explorar el uso de la impresión 3D en este tipo de soluciones. Entonces, con unas estudiantes de terapia ocupacional de la Universidad del Valle logramos validar de alguna manera la función de esta cuchara y a partir de unas mejoras y unas adaptaciones que ellas le hicieron sobre el modelo que imprimimos en 3D, se llegó a un prototipo muy ajustado a lo que la usuaria, a lo que la paciente realmente necesitaba. Este fue el modelo inicial. Miren que aquí está precisamente el archivo de acceso libre. Se puede descargar. Ustedes lo que hacen es que le dan clic en esta opción donde dice descargar todos los archivos. Esperan pues ahí el tiempo de descarga y les va a descargar un archivo comprimido, un archivo zip. Luego deben descomprimir el archivo, extraerlo, ¿no es cierto? Y van a encontrar los archivos de impresión 3D, o en este caso el archivo de impresión 3D, que es este archivo de extensión STL, y también van a encontrar las condiciones de la licencia de uso. Entonces miren que en este caso es un archivo con licencia de uso de este tipo, en donde básicamente lo que establece es que cualquier persona puede utilizar el archivo, puede utilizar el diseño, siempre y cuando se le haga el reconocimiento al autor intelectual inicial.
¿no es cierto? Así sea que se modifique, así sea que se haga un cambio, entonces siempre se debe hacer reconocimiento del usuario o de la persona que lo hizo inicialmente. Lo interesante de esto entonces es que, miren que es una cuchara que tiene unas características, ¿no es cierto?, de alguna manera ideales o apropiadas para una persona que tiene Parkinson, ¿no es cierto?, en donde me va a permitir pues que el alimento se conserve acá a pesar de su condición física, a pesar de si tiene temblor de pronto la persona, digamos que esta cavidad va a reducir la posibilidad que se derrame el alimento, pero pues ya en la paciente específica, veamos varias condiciones, ¿no es cierto? Veamos que también hay un tema de control en el agarre, entonces el mango que tenía la pieza inicialmente no estaba apropiada para la paciente. Entonces, por eso las chicas de terapia ocupacional hicieron unas adaptaciones. Y la ventaja de la impresión 3D, como es un material que se deforma a cierta temperatura, entonces es que ustedes ya los pueden luego moldear con la ayuda de una pistola de calor, por ejemplo, y pueden empezar a deformar la pieza, ¿no es cierto?, adaptarla de acuerdo a las condiciones de uso ya del paciente en particular. Con esa modificación ya vamos en una segunda fase del proceso con esta paciente, y es que estamos desarrollando ya un nuevo diseño, una versión mejorada de esa cuchara que es específica para esta paciente, ¿no es cierto? Pero miren lo interesante de la tecnología y lo interesante de disponer recursos de este tipo. Y es que nos permite validar algunas cosas de uso y de función de la ayuda técnica de manera rápida y a partir de ahí desarrollar nuevas soluciones. Entonces, solamente con la palabra Parkinson, miren que hay muchas piezas desarrolladas por otras personas que pueden ser también interesantes para algunos pacientes, ¿no es cierto? Todos estos modelos, la mayoría son de acceso libre en esta página, todos son de acceso libre. Y ustedes también pueden subir sus propios diseños. Se pueden loguear, ¿no es cierto? Se registran y pueden cargar diseños, por ejemplo, hechos por ustedes mismos y compartirlos con el resto de la comunidad. Entonces, este es uno de los sitios donde ustedes pueden acceder a recursos gratuitos, material gratuito. El otro es Cools 3D, que también es bien interesante. La desventaja de ese sitio es que no todos los modelos son gratuitos, ¿no es cierto? Hay unos modelos que son de pago, pero también pueden encontrar elementos o productos interesantes, herramientas, por ejemplo. Y al igual que en la página anterior, pues una vez encuentren el modelo que les llama la atención, lo que hacen es que lo descargan. Miren que este particularmente está de pago. Aquí aparece con un valor de 1,25 euros. Entonces, claro, ya se vuelven sitios en donde las personas también pueden empezar a lucrarse, ¿no es cierto?, de ese proceso. Pero ustedes pueden filtrar por productos gratuitos. Herramientas. Bueno, no recuerdo el filtro, pero este es otro recurso que también pueden utilizar, que es bien interesante. Pero aquí son modelos ya diseñados, modelos hechos por otras personas y que ustedes pueden adaptar.
Ahora, si quieren, por ejemplo, modificar un diseño hecho, un STL ya diseñado, ahí es donde aparecen entonces aplicaciones como Tinkercad. Tinkercad, por ejemplo, es un recurso en línea que tiene unas herramientas de diseño básicas en las que ustedes pueden generar modelos desde cero o modificar archivos ya existentes. Entonces, miremos cómo funciona esa página, ese sitio. Este es el enlace donde pueden ingresar al... Álvaro, te escucho. ¿Tienes una pregunta? Sí, César, precisamente te iba a preguntar sobre eso, si uno podría volver a diseñar o rediseñar ese artículo que uno descarga gratuito. Y la otra es esa cuchara que nos mostraste, más o menos cuánto tiempo se toma pues, para imprimir y qué tanto material usa. Vale, ya lo podemos revisar ahorita directamente en el programa, porque no recuerdo en el momento en que lo imprimimos cuánto tiempo se demoró. Lo imprimimos en ABS en su momento por temas de resistencia de material. Y claro que en este programa se pueden hacer algunas modificaciones, ¿sí? No completamente diseñar tal cual como está la cuchara, pero sí se pueden hacer modificaciones. Entonces, no sé si alguien más tiene otra pregunta hasta el momento. Muchas gracias, Álvaro, por tu participación. Bueno. En esta página, bueno, miren que es una página auspiciada por una empresa que se llama Autodesk. Autodesk es una de las marcas pioneras en software de diseño CAD, diseño parametrizado también, y herramientas de diseño asistido por computador. La ventaja en este sitio es que ustedes se pueden unir o conectarse directamente con su correo personal, ¿no es cierto? Pueden iniciar sesión con su correo electrónico, con su cuenta de Google. Ustedes configuran la cuenta como quieran y la información les queda directamente en línea, en la nube de la página. No es necesario instalar ningún programa y lo único que necesitan es una buena conectividad, ¿no es cierto?, internet para poder ingresar al sitio. Entonces miren que de hecho aquí tenemos el diseño de la cuchara donde estábamos explorando algunas modificaciones, algunas adaptaciones para esa cuchara. En donde explorábamos precisamente la inclinación del mango, ¿no es cierto?, el tamaño de la cuchara, que fuera un poco más grande, que tuviera con mayor cavidad pues para el área de los alimentos. Entonces, ¿cómo funciona? Voy a explicar desde cero cómo sería el uso de este programa. Cuando ustedes ingresan por primera vez, pues les aparece aquí una pantalla en blanco y les da la opción de crear un nuevo diseño. El programa está pensado inicialmente para diseños tridimensionales, pero con el tiempo fue adicionando algunos elementos como el diseño de circuitos, es decir, que los amantes de la electrónica y la robótica pueden, por ejemplo, acá hacer montajes sencillos con algunos elementos electrónicos, o los que son un poco más entusiastas y les gusta el tema de la programación, pueden crear diseños con la ayuda de bloques de código, es decir, secuencias de código. Es una parte interesante. Voy a irme por la parte de los diseños 3D. Siempre vamos a crear entonces un nuevo diseño 3D
Recuerden que esta parte está quedando grabada. Yo se las comparto el video para que luego lo puedan observar en detalle. Pero miren que básicamente lo que nos muestra acá es un espacio de trabajo relacionado con lo que sería el área de impresión de una máquina. Normalmente esta cuadrícula que aparece aquí en pantalla va relacionada con el área de una impresora convencional. Si analizamos acá en la parte inferior hay una opción que dice configuración. Aquí nos da el ancho y la longitud de esa superficie en milímetros. Es decir que esa cuadrícula tiene 200 milímetros de ancho por 200 milímetros de longitud. Pero yo la puedo modificar acá, ¿no es cierto? Si quisiera. O puedo escoger algún modelo de impresora 3D con la cual yo vaya a trabajar. Y entonces se va a ajustar al tamaño de esa impresora. Por otro lado tengo el panel de navegación, que es básicamente el cubito que está al lado superior izquierdo, en donde yo puedo visualizar mi objeto en diferentes caras o de diferentes ángulos. El icono de la casita, que siempre me va a llevar a la vista isométrica. Y un icono para cambiar de modo de proyección, para de pronto los que no están familiarizados con esto, pues simplemente dejar de verlo en perspectiva o en 3D y verlo en dos dimensiones, por así decirlo. Al lado derecho tenemos las figuras con las que yo creo los modelos. Y tengo formas básicas o tengo otras figuras que yo también puedo utilizar para crear diseños de diferente tipo. Lo que se debe hacer entonces es arrastrar alguna de esas figuras, con clic seleccionan la figura y luego la ubican sobre la superficie de trabajo, con clic. Y luego en la superficie aparecen estos controladores. Estas marquillas les permite a ustedes modificar el tamaño en ancho, por ejemplo. Si le dan clic sostenido, pueden ampliar el tamaño de la figura o pueden escribir el valor en milímetros para que sea un valor preciso. Lo mismo la altura, ¿no es cierto? Desde aquí puedo manejar la altura. Y desde esta otra flecha que aparece aquí arriba, puedo controlar la posición de la pieza con respecto a la superficie de trabajo. Ahora, si yo a esta figura, por ejemplo, quisiera hacerle una perforación, entonces puedo traer un volumen, le voy a hacer una perforación. Observen que hay dos tipos de figuras. Figuras sólidas, cada vez que selecciono una figura se habilita esta ventana. Entonces tengo figuras sólidas o figuras huecas. El concepto es que la figura hueca, al momento de yo combinarla con una figura sólida, lo que va a hacer es que va a quedar un espacio o un vacío en esa parte donde está la figura hueca. ¿Cómo es eso? Veámoslo aquí en la práctica. Voy a ponerme aquí en la vista superior y voy a mover con clic sostenido esta pieza acá. Ven que quedó montada la pieza hueca sobre la pieza sólida. Luego, con clic sostenido, seleccionan las dos figuras, hacen una selección de ventana y acá en la herramienta agrupar va a crear la perforación. Entonces yo puedo traer cualquier figura a mi espacio de trabajo, cualquier modelo. Lo puedo rotar con la ayuda de estas flechas que hay acá. Lo puedo girar con clic sostenido. Y lo puedo ubicar en mi modelo.
Aquí es donde es útil el cambio de vista para poder ver la figura completamente en 2 dimensiones. Voy a girarlo nuevamente, 90 grados. Y voy a cambiarle la escala. Si este texto entonces lo vuelvo hueco, cuando lo agrupe con el otro sólido, miren que va a quitarle esa forma. Entonces, de esta manera, podríamos modificar algún modelo que ustedes descarguen desde Thingiverse. ¿Sí? Vamos a hacerlo con la cuchara. Como es un archivo STL, debo importarlo a mi espacio de trabajo. Voy aquí a esta opción que dice importar y vamos a buscar el archivo, ¿no es cierto?, en la carpeta donde lo descargamos. Que ya no me acuerdo dónde está, aquí está. Selecciona el STL, recuerden, estamos trabajando con el STL. Aquí les indica las dimensiones de la pieza en milímetros y le damos importar. Dependiendo de la complejidad de la figura, pues el programa puede demorar mucho o poco, ¿no es cierto? Si es una pieza muy compleja, pues se va a demorar tiempo ahí haciendo el proceso. En algunos casos, cuando las piezas son muy complejas, el programa o la página, mejor dicho, les dice que supera cierta cantidad de triángulos. Los triángulos es como la manera como se interpreta la geometría en el archivo STL. Entonces, esos archivos ya muy pesados no se van a poder trabajar en este programa, ¿sí? Porque él tiene un límite precisamente de uso y un límite de espacio por ser un programa en línea, ¿sí? Una vez ya importado, bueno, el documento siempre se va guardando en línea, no es necesario, ven que no tiene ningún icono para guardar. Lo que sí pueden hacer es cambiar el nombre del documento. Por ejemplo, aquí, desde esta pestaña, ustedes le pueden cambiar el nombre al documento para que lo puedan identificar fácilmente. Pero miren que aquí la cuchara ya queda como un modelo. Y a este modelo yo le puedo hacer modificaciones, por ejemplo, de tamaño, ¿no es cierto? Puedo estirarlo con la ayuda de estos manejadores. O puedo hacerle adiciones o cortes con la ayuda de la geometría que tiene el programa. Entonces puedo, por ejemplo, cortarle esta sección del mango con la ayuda de este bloque. Recuerden siempre que si quieren recortarlo debe quedar en forma hueca, ¿no es cierto? Porque si lo dejan en sólido, cuando agrupen los dos elementos, pues van a quedar como una sola pieza. Entonces la cuchara ya tiene un mango diferente y súper incómodo para nuestro usuario, ¿no? Aquí hay que dejarlo hueco y hay que agruparlo y ahí ya podemos recortar, ¿sí? Entonces, que en el proceso de exploración que hicimos en este momento, claro, tocaba cortar el mango, pero seguir utilizando el mango que existía. Entonces, para eso hay una función acá que se llama duplicar. Yo selecciono los objetos y los duplico. ¿Qué hace esta función? Crea precisamente un duplicado de lo que tengo seleccionado y lo pone justo encima. Entonces, con clic sostenido mueven la copia y modifican el volumen que van a recortar. Lo que voy a hacer aquí es que
sin mover el cubo, voy a seleccionar esta parte y la voy a llevar hacia adelante. Estoy conservando la misma posición del cubo con respecto al mango, ¿no es cierto? Pero ya lo que voy a recortar es la parte de adelante de la cuchara. Y hacen el recorte por cada uno de los grupos. Para luego poder manipular solamente esta parte del mango. Y aquí ya el mango lo pueden empezar a rotar, ¿no es cierto? Por ejemplo, que esa fuera la posición ideal para el usuario. Como están separados, entonces los voy a unir, los voy a agrupar para que queden nuevamente como una sola pieza. Ya hecha la modificación, vuelvo y voy a este menú y le digo que me exporte en formato STL la forma seleccionada y voy a guardarlo aquí como cuchara 2 para saber que esa es la nueva, la modificada. Y vamos a ver con ese archivo cuánto se demoraría en imprimir esta pieza. Claro, el programa pues tiene su nivel de complejidad. Si queremos hacer modelos más avanzados, pues hay que explorar más formas, explorar otras maneras de trabajar. Pero van a ver que aquí en la parte de galería de la página hay usuarios que han hecho cosas locas, ¿no es cierto? Solo con los modelos que hay predeterminados. Y es lo interesante, ¿no? Explorar el uso del programa, ¿no es cierto? Y con este programa nosotros hemos hecho, en nuestra empresa, hemos hecho talleres para niños desde los 8 años, en donde los ponemos a modelar, nosotros lo llamamos el laboratorio de monstruos, en el que ellos tienen que diseñar un personaje desde cero con la ayuda de los modelos que están ahí en 3D, lo diseñan, ¿no es cierto?, lo construyen y al final lo imprimen. Y es algo bien chévere porque es muy dinámico el programa y permite hacer cosas básicas, ¿no es cierto?, que pueden servirles también a ustedes. Ya luego con ese archivo 3D, lo que les decía es que tenemos que pasarlo por el programa de configuración de la máquina, que se llama Ultimaker Cura. Entonces vamos a mirarlo acá. Ese programa lo descargan directamente de la página de Ultimaker. Aquí donde dice software. Es completamente gratuito y funciona tanto en Windows como en Mac. Lo pueden tener en las dos versiones, los dos sistemas operativos. Y aquí están como los requisitos mínimos. Mínimo 4 GB de RAM, ¿no es cierto? Un Intel Core 2. Y para los usos básicos, voy a dejarles el enlace acá en el chat. Cuando lo instalan, lo primero que les va a pedir es seleccionar la impresora que van a utilizar para configurar los archivos. Pueden utilizar algunos de los modelos que tiene la empresa, algunos de los modelos de máquinas, o si conocen la referencia de la máquina que ustedes están utilizando, pues la configuran ahí directamente en el programa. Ya una vez configurados esos parámetros, entonces la impresora va a aparecer en esta opción, en esta parte. Pueden tener varias impresoras configuradas en el programa y explorar cómo se comporta la pieza con cada una de ellas. Lo que deben hacer aquí es
importar el archivo STL o abrirlo desde este icono. Vamos a buscar nuestro STL. Y el programa les va a marcar en color rojo las zonas donde va a requerir adicional soporte de material, es decir, las zonas en donde la pieza se puede deformar debido a su diseño. ¿Por qué? Porque como esta zona queda en voladizo, si no le ponemos material de soporte aquí, el momento de que la máquina pase por esta parte de la pieza, pues el material se va a ir descolgando. ¿Cómo configuramos esa función? Desde esta parte de la pantalla del programa, en un parámetro que se llama soporte. Bueno, el programa por defecto creo que viene en inglés. Ustedes lo pueden cambiar de idioma en ¿qué es? Preferencias, acá, interfaz, y cambian aquí el lenguaje a español. Cierran el programa y vuelven y lo abren, reinician para poder que asuma ya los cambios nuevos con la interfaz en español. Entonces, hay varios parámetros que se trabajan en el proceso de impresión. Uno de los más empleados es la calidad, ¿no es cierto? La calidad o la altura de la capa es lo que determina el tamaño el movimiento que va a hacer la impresora en el eje Z, el desplazamiento que va a hacer en el eje Z. Y eso va a definir también la calidad de la pieza al final. Pero entre menor sea la altura de la capa, pues más tiempo va a tomar el proceso de impresión. Normalmente se trabaja con alturas de capa de 0.16 a 0.24. Esas son las alturas de capa normales. 0.24 para una pieza que no requiera tanta calidad. Luego, el otro parámetro que más se utiliza es el relleno. El relleno es qué tanto material quiero que tenga la pieza internamente. Aquí pueden explorar con un relleno del 10% hacia arriba. En las impresoras de código abierto, las que no son de marca Ultimaker, pues les permite cambiar los parámetros del material, la temperatura de impresión en la horquilla y la temperatura de la placa de impresión. Los materiales usualmente para el PLA se trabajan temperaturas entre 195 grados y 220 grados centígrados. Por eso es importante no manipular la máquina o no tocar la boquilla mientras esté imprimiendo, porque pues, nos vamos a accidentar ahí seguramente. Y si es necesario hacerlo, pues utilizar las herramientas adecuadas, ¿no es cierto? Las pinzas, algún tipo de pinza ahí para no quemarnos. Hay otros parámetros como velocidad. No voy a tener en esto porque esto sería ya una clase específica para eso. Pero veamos qué pasa con esta pieza. Configuremos, activamos el soporte y vamos a segmentar. Segmentar lo que hace es que genera el corte de la pieza capa por capa y genera el código de máquina que utiliza la impresora para imprimir ya la pieza finalmente. Con esos parámetros, esta pieza dice que se demora alrededor de 2 horas y 19 minutos y que consumiría alrededor de 20 gramos o 6.77 metros de material, de filamento. Si ustedes le dan acá donde dice vista previa, nos va a mostrar una previsualización de cómo quedaría el soporte. Miren, en color azul aparece el soporte y en este caso tenía un tipo de soporte que se está utilizando mucho en la impresión 3D hoy en día, que es el soporte tipo árbol, en el que genera unas ramificaciones en algunos
superficies en algunas áreas, ¿no es cierto? Y en algunos casos es muy práctico, en otros no tanto. Y aquí con esta barra ustedes pueden ir desplazando la posición de cada una de las capas. Aquí lo que estamos haciendo es como si se estuviera moviendo la máquina, ¿no es cierto? En cada una de las, en el eje Z. Y capa por capa pueden observar cómo quedaría la pieza. Si quieren, también pueden darle a reproducir aquí en esta barra. Y entonces les va a mostrar cuál sería el movimiento que va a hacer la máquina, la boquilla, ¿no es cierto?, en esa capa particularmente. Este tiempo obviamente puede variar, no siempre es preciso el tiempo que da el programa, normalmente es un 30% más al valor que aparece aquí en el programa, pero es un valor aproximado que nos permite estimar, ¿no es cierto?, cuál sería el tiempo de fabricación de la pieza. ¿De qué depende eso? Pues depende también de la impresora, depende de la velocidad con que la máquina trabaje y del tiempo y de las condiciones del espacio donde está la máquina. Si la máquina, por ejemplo, o la impresora está en un espacio donde hay aire acondicionado y está el aire acondicionado a muy baja temperatura, pues la máquina le va a tomar más tiempo llegar a la temperatura ideal de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, esas condiciones del espacio de trabajo también afectan a veces la calidad de la impresión. ¿Cómo lo ves, Álvaro? Entonces, mira que... Oh, Álvaro se retiró de la conexión. Bueno, para darle ahí respuesta a Álvaro, mira que con este programa entonces podemos hacer unas modificaciones sencillas a los modelos y luego llevarlo a impresión. Álvaro, justo estaba preguntando por ti. Qué pena con ustedes, pero se fue la luz aquí en mi apartamento. Está aquí, cae un aguacero por aquí. Vale, no sé si alcanzaste a ver entonces el tiempo de impresión que tenía la pieza. Con la modificación que hice en Tinkercad de la cuchara, me arroja que se demora alrededor de 2 horas y 20 minutos en imprimir esta pieza. Y que consume alrededor de 20 gramos o 7 metros aproximadamente de material. Bueno, hay otros programas un poco más avanzados, pero también gratuitos que ustedes pueden utilizar para modificar archivos o para crear diseños propios. Uno que me ha parecido muy interesante es Onshape. Onshape es un programa en línea este es el enlace de la página. Y permite crear modelos, ¿cierto? Geométricos, un poco más avanzados. Como este, por ejemplo, miren que aquí tenemos una solución médica creada a partir de un modelo escaneado seguramente en 3D. ¿Sí? Este hueso que está acá como triangulado, seguramente fue escaneado o una imagen obtenida a partir de radiografías o rayos X, ¿no es cierto? Se generan varias tomas secuenciales en rayos X del hueso a intervenir
y luego con esas imágenes se crea un modelo tridimensional. Sobre ese modelo tridimensional ya se puede modelar la solución o el elemento necesario para intervenir ahí al paciente. La ventaja con este programa Onshape es que ya me permite generar diseños un poco más complejos, ¿no es cierto? Diferente a Tinkercad, que Tinkercad es muy básico. Claro, para poder llegar a utilizar el programa, pues hay que tener ciertos conocimientos de dibujo técnico, o de las herramientas de diseño, pero pues son conocimientos que ustedes también pueden llegar a adquirir, ¿sí? Si les interesa o por lo menos pueden conocer algunas herramientas básicas. De hecho, uno de los objetivos también de este evento de divulgación es dar a conocer los espacios que tenemos en el SENA en donde ustedes pueden participar también. Y particularmente hay un curso corto que tenemos programado en el SENA para el próximo trimestre que se llama Creación de Gemelos Digitales en Industria 4.0 y tiene que ver con el uso de programas de diseño para la creación de modelos tridimensionales está enfocado hacia el sector industrial, pero la aplicación ustedes realmente se la pueden dar hacia el sector de la salud, no hay ningún inconveniente. El programa se llama así, Creación de Gemelos Digitales de Producto en Industria 4.0. Es un curso corto, es un curso de 48 horas presencial, en el que damos los principios básicos para el desarrollo o el uso de herramientas de diseño CAD. Se trabaja con un programa que se llama NX, que es de Siemens, al cual ustedes pueden acceder con una licencia educativa desde la página de Siemens y tiene también funciones similares a las que tienen cualquier programa de diseño 3D para desarrollar volúmenes digitales, ¿no es cierto? Volúmenes geométricos complejos, que es lo que se conoce como el modelado, y luego ensambles y documentación de esos ensambles. Planos, imágenes, renders, todo lo que sea necesario para mostrar la idea. La ventaja con Onshape, particularmente, es que ustedes pueden crear una cuenta personal o una cuenta educativa. Con su correo institucional pueden crear una cuenta de estudiante y acceder a las herramientas completamente gratuitas. Y esta página en particular, este sitio, tiene unos recursos en línea, tiene cursos y entrenamientos en línea, tiene videos con los que se pueden hacer autoaprendizaje de muchas cosas. El otro software de que les digo, tenemos ese curso complementario, es este, NX de Siemens, y ustedes también pueden acceder a una licencia gratuita desde esta página. Copiarles el enlace de Onshape. Bueno, aquí está el de Onshape y este es el de NX. Bueno, ahora, ¿qué usos pues, se le da a la impresión 3D? Normalmente el sector más común es el sector industrial para soluciones a nivel de piezas de fabricación, por ejemplo, a nivel de procesos de producción, obtener moldes de piezas, en este caso que van a ser fabricadas por fundición de materiales metálicos. También sirve para desarrollar herramientas. Bueno, este fue un caso en el que nos pidieron desarrollar el modelo de una boquilla de un horno industrial. Nos entregaron el modelo
físico en material fundido, y a partir de ahí se generó el modelo virtual y la impresión 3D para obtener luego el molde. Este modelo se fabrica en 2 secciones. Es un modelo bipartido, luego se crea el molde por cada sección. Estos moldes usualmente se crean en arena y luego se retira el molde, la pieza impresa del molde en arena, y en esa cavidad es donde se funde el material metálico. El mismo principio se utiliza para la fabricación de joyería, por ejemplo, en donde se hace la pieza en resina, una resina que se llama resina casteable, que lo que pasa es que se derrite al momento de tener contacto con el material metálico. En seguridad industrial tiene muchas aplicaciones a nivel de soluciones de mejora o de mejora de condiciones de trabajo de los colaboradores, ¿no es cierto? Para herramientas, para facilitar agarres o para facilitar procesos de procesos industriales, o también como guardas de seguridad, guardas en equipos, por ejemplo, muchas empresas nos han buscado precisamente para desarrollarles en impresión 3D piezas de máquinas que ya son muy viejas, que ya no están en el mercado o que han perdido ya la garantía y que no se pueden obtener nuevamente las piezas de repuesto originales. Entonces se desarrolla el modelo en 3D y se les imprime la pieza para que puedan continuar utilizando la máquina. O también hacer mejoras en la máquina, ¿no es cierto?, a nivel de soluciones en seguridad industrial. Les decía, pues, el tema académico. Este es uno de los sectores en el que más se utiliza la impresión 3D, no solamente como aprendizaje, sino también como material didáctico. Y seguramente en salud, por ejemplo, muchos materiales didácticos hoy en día se puede desarrollar con impresión 3D para conocer, por ejemplo, músculos, órganos, huesos, ¿no es cierto? Digamos que tiene mucha utilidad en este sector. Y ya particularmente a nivel de salud, pues hemos identificado que se pueden realizar intervenciones y procedimientos de forma ágil a partir del uso de la impresión, porque son soluciones que se pueden adaptar tanto a las condiciones de uso particular del usuario, ¿no es cierto?, del paciente, y brinda en algunos casos un tema de confort y de estético. Por ejemplo, lo veíamos en usuarios, por ejemplo, que han tenido este tipo de accidentes o de lesiones y han desarrollado las órtesis y las prótesis para hacer las intervenciones quirúrgicas, pero en un material que muchas veces el cuerpo lo rechaza, ¿no es cierto?, por el tipo de material que está hecho. Pero gracias a la impresión 3D y a los biomateriales, ¿no es cierto?, se pueden obtener piezas que el cuerpo va a aceptar de una mejor manera. Ahí es donde aparecen, por ejemplo, estos materiales ya avanzados, como la cerámica bifásica, por ejemplo, en donde es un material biocompatible y por la manera como está hecha la pieza, ¿no es cierto?, y la porosidad con la que queda el material, pues se presta más para que el tejido, ¿no es cierto?, para que la pieza sea absorbida mejor por el cuerpo del paciente. Además, también se pueden hacer intervenciones a nivel de estéticas, porque obviamente con una solución adaptada al usuario en particular, ¿cierto?, pues vamos a poder
de pronto retomar las características físicas que tiene el paciente antes del accidente, y eso también le va a dar una mejora psicológica, ¿no es cierto?, al usuario, al paciente, porque se va a sentir, pues, otra vez como se veía antes del accidente. Y aquí, por ejemplo, Luis Miguel me contaba en alguna de sus experiencias que tenía con un paciente, precisamente que había tenido ese tipo de accidentes. No sé si por acá está todavía Luis Miguel. Hola Luis Miguel, ¿nos puedes contar de pronto cuál fue tu experiencia con ese paciente que me contabas? Sí, hola, buenas tardes a todos. Tuve alguna experiencia cuando estaba desempeñándome como terapeuta ocupacional de un chico de 20 años que sufrió un trauma craneoencefálico severo con pérdida ósea a nivel del hueso temporal del lado derecho. Eh, ¿Qué es pasada con este chico? Le hicieron un implante en platina, el cuerpo le rechazó el implante, entonces tuvieron que retirar como este elemento que le habían puesto al chico. Entonces, para poder lograr un implante funcional, se realizó un escaneo 3D del otro segmento del cráneo, y para poder sacar el molde del lado contrario, se imprimió, pues de hecho ahorita que lo mencionabas, en esa cerámica bifásica, porque es más difícil que lo rechace el cuerpo. Se lo pusieron al chico, el chico quedó muy contento, primero porque no le rechazó nuevamente el implante, y segundo porque al hacerlo de esa manera, lo que fue la morfología de la cara, de la cabeza, le quedó mucho mejor. Entonces él ya se veía que ambos lados del cuerpo se veían igual, y eso hizo que él incluso se sintiera mucho mejor consigo mismo, porque se sentía que estéticamente estaba mejor en apariencia. Además de que pues había hecho una adaptación mucho mejor a este implante y no lo rechazó. Entonces, como que fue un caso de éxito para el médico que le realizó ese tratamiento. Vale, muchas gracias, Luis Miguel, por tu aporte. Miren que realmente el poder trabajar con profesionales de la salud me ha permitido conocer, ¿no es cierto?, que la impresión 3D realmente tiene un campo de aplicación muy amplio, y su uso realmente queda abierto a la capacidad de innovación y de creatividad que ustedes tengan frente a las diferentes situaciones que se presenten. Normalmente uno ve enfocado el sector de la impresión 3D en salud hacia este tipo de soluciones, y no está mal, me parece interesante, ¿cierto? Prótesis de manos, por ejemplo, y aquí están las articulaciones que les decía y las piezas que pueden ser hechas en material flexible, ¿no es cierto?, para mejorar el agarre de la prótesis. Pero pues aquí es donde viene el acompañamiento del profesional experto en salud, el terapeuta ocupacional, ¿no es cierto?, el fisio, el médico, todo el trabajo interdisciplinario que se puede hacer alrededor de una solución, porque, claro, cada condición y cada paciente tiene una particularidad que es importante entender, y no se debe diseñar solo por diseñar, sino que también debe ser algo ajustado a la necesidad del paciente y a su condición. Entonces, en algunos casos puede ser interesante la implementación de ese tipo de soluciones como prótesis robóticas, pero en otras de pronto no, porque el paciente de pronto va a tener un cambio drástico en su cotidianidad, ¿no es cierto? Va a tener más peso, va a ser más difícil para el usuario o para el paciente esa solución. Entonces, todos esos aspectos son importantes evaluarlos antes de empezar a plantear
una solución de diseño. Y aquí es donde yo les decía a muchos colegas diseñadores que pues, los diseñadores no la sabemos toda. Somos de pronto buenos trabajando con los programas de diseño, ¿no es cierto?, modelando, pero de nada sirve modelar bien si no estamos haciendo una solución que realmente vaya a servir al usuario o al paciente que se está interviniendo. Otras soluciones son las ayudas técnicas y en este me parece que ha sido muy importante el avance o el apoyo de la impresión 3D porque, como les decía, podemos obtener prototipos rápidamente y validar si realmente funciona o no funciona la solución. Miren que este es otra ayuda técnica también para personas con Parkinson, ¿no es cierto?, en donde de alguna manera la solución mantiene equilibrada la taza o la jarra del usuario, gracias a este sistema giroscopio que tiene ahí el dispositivo. Y recientemente, pues uno de los temas más controversiales en impresión 3D es la impresión de tejido vivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues aquí ya viene un tema de derechos, bueno, no sabría decir el término exacto, pero es un tema de propiedad intelectual, por un lado, de apropiación como del paciente frente al material que se está desarrollando. Pero miremos, vamos a ver si podemos ver el video, es un video de 10 minutos, de un médico que está peruano, es un médico peruano que está desarrollando y está probando desarrollar órganos a partir de la impresión 3D con impresoras de tejido vivo. Permítanme ponerle los subtítulos. Y les voy a compartir el enlace para que puedan visualizar. Bueno, creo que el video no lo alcanzan a escuchar ahí. Pero lo interesante es que él plantea precisamente el uso, ¿cierto?, de la impresión 3D y de las células madre para desarrollar biomateriales y desarrollar estructuras complejas, ¿no es cierto?, para, ese es un tema bien interesante, la impresión 3D permite hacer formas muy complejas para órganos, por ejemplo, para reemplazar órganos o reemplazar partes del cuerpo. En Cali, por ejemplo, la Universidad ICESI tiene impresoras de biomaterial, impresoras de células madre, y están desarrollando algunas soluciones a nivel de ingeniería biomédica, ¿no es cierto? Pero este es un campo realmente todavía sin explorar a fondo por muchos temas, ¿no? No solamente el médico, sino también el político, el religioso, ¿sí?
pero es bien interesante. Les recomiendo que observen el video para que veamos también otras aplicaciones con relación a la impresión 3D. Bueno, pues esto es como lo que les quería comentar el día de hoy. No sé si hasta acá hay alguna pregunta o alguna inquietud, algún comentario. ¿Todo claro hasta el momento? Bueno, voy a compartirles el enlace para que registremos, por favor, la asistencia del día de hoy. Y con eso finalizaríamos la jornada. Recuerden entonces que nos veamos nuevamente en 15 días. Luego les comparto el enlace para nuestra segunda sesión. Y pues estamos viendo la parte de ingeniería inversa relacionado con el escaneo 3D y con otros procesos y otros materiales ya de impresión 3D, ¿vale? Muchas gracias a todos por su participación, por su asistencia. Les estaré compartiendo los videos en el transcurso de la semana, ¿vale? Bueno, muchas gracias a todos, que estén muy bien. Vale, con gusto. Gracias a ustedes por su participación. Hasta luego, gracias. Vale, hasta luego. Bien. Hasta luego, muchas gracias.